Bueno, mis hermanos, le damos gracias a Dios primeramente por permitirnos estar aquí hoy en su casa, día del Señor, día donde Dios derrama bendición y vida eterna. Y le damos muchas gracias que a pesar de nuestro pecado, a pesar de lo que somos, Dios nos ha mostrado su amor a través de su Hijo. Y bueno, seguimos estudiando, hermanos, la Confesión Bautista de Fe. Ya hemos caminado, para la gloria de Dios, hemos caminado ya 4 capítulos, vamos a entrar en el 5º. Y ha sido una gran bendición. Vamos a orar primeramente para pedirle a nuestro Dios que nos ayude en el entendimiento de su palabra. Oh Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por tu Hijo, gracias por darte en una cruz por nuestros pecados, Señor. Gracias por llamarnos al arrepentimiento, Padre, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos. Tu luz, Dios mío, nos iluminó, tu llamado fue eficaz y lo escuchamos, Padre, y nos trajiste de muerte a vida. Oh Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, que estamos caminando en un terreno maravilloso y a la vez santo, estudiando tus atributos, tu carácter, Señor. Permite que sea de gran provecho a nuestras almas y que también, Dios mío, este conocimiento de ti nos acerque más con humildad, pero a la vez con regocijo de adorar al Dios correcto, al Rey de Reyes y Señor de Señores. En Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén, Señor. Amén y amén. Bueno, hermano, hoy comenzamos este capítulo de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Ya hemos, como decíamos al principio, ¿no? Ya hemos, por la gracia de Dios, avanzado en 4 capítulos. Y este párrafo, vamos a estar tocando el primer párrafo de la providencia divina. Y hoy estaremos viendo en este primer párrafo a través de los siguientes puntos. Vamos a estar viendo primeramente la definición de la providencia. Vamos a estar viendo la operatividad de la providencia, cómo Dios opera en su providencia, y el fin principal de la providencia. Bueno, antes que nada, siempre una duda o una pregunta que nos debemos formular cada uno de nosotros es: ¿qué es la providencia? Bueno, según vamos al texto, ¿no? Al capítulo que estamos viendo. Y entonces yo me propuse buscar en la Real Academia Española, la palabra providencia lo define de la manera: es la disposición anticipada o prevención que mira o conduce al logro de un fin. O sea, si nosotros eso lo traducimos en el ámbito cristiano, ¿no? Vemos que estos términos lo que hace es que a través de acercarnos a nuestra fe, podemos definir como el cuidado que Dios tiene de la creación y de sus criaturas. Y este párrafo va a estar muy ligado al decreto de Dios. Vamos a estar viendo muchas cosas que lo van a ir entrelazando. Y es que realmente el estudio de la confesión de fe, estos términos, estos 5 capítulos vienen llevando una línea lógica. No estamos hablando estudios de cosas individuales. Si vemos la unión de los capítulos de la Confesión Bautista, vemos primeramente las Escrituras. A través de las Escrituras nosotros conocemos a un Dios majestuoso, un Dios soberano, pero este Dios también se manifiesta. Dice que la naturaleza de Él es ser un Dios trino. Eso lo vimos a través en el 2º capítulo. Vemos que antes que nada, Dios, antes de que todas las cosas existieran, Él era autoexistente. Él se satisface en Él mismo. Dios no necesitaba hacer algo porque estaba aburrido, porque le faltaba algo. No, simplemente lo hizo con un propósito y es para su gloria. Ahora, esa línea de pensamiento nos topamos con el capítulo 3, que es del decreto de Dios. Dios decreta todas las cosas en su sabiduría, en su infinitud de poder. Dios decreta todas las cosas
Venimos a estudiar la creación, por supuesto, un Dios que todo lo decreta, dice que todas las cosas van a ser según su voluntad, según lo que Él ha prefijado. Crea todas las cosas y nos deleitamos en su capacidad de creación. Y aunque nosotros pudiéramos también heredar parte de esa capacidad de creación como tiene Dios por ser nosotros hechos a su imagen, pero nosotros lo hacemos conforme a la providencia que Dios nos da. Podemos nosotros fabricar casas, equipos, etcétera, pero es basado en algo que ya está, utilizando materiales, pero a diferencia de Dios, Dios de la nada, Dios hizo todo. Y eso es lo que nos llama mucho más la atención, que es que nuestro Dios no se limita a los medios que Él ha provisto. No, Dios actúa a través de los medios, Dios actúa por encima de los medios y Dios actúa también sin los medios. O sea, Dios no se limita a nada para mostrar Él la gloria hacia sus criaturas. Ahora, un Dios que crea todas las cosas tampoco las va a dejar sin qué, sin dirección, sin sustento. Y esto es lo que vamos a ver, por eso es que el decreto de todo lo creado, de toda la línea histórica que Él ha planeado, no se va a quedar sin una dirección, sin un sustento. Y es por eso que entramos entonces en el capítulo 5, que es la providencia. Y es que precisamente es eso, la providencia es la dirección, el gobierno de Dios en acción, sustentando, gobernando todas las cosas. Y vamos aquí a alguien que lea las primeras 3 líneas de la confesión de fe. Si alguien tiene, ¿sí? Dios, el buen creador de todas las cosas, en su poder y sabiduría infinito, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la menor. Ya, ahí, haz una pausa ahí. Entonces, ¿qué estamos viendo? Primeramente, Dios es la esencia de la providencia. Y vemos como dice, Dios, el buen creador de todas las cosas, en su poder y sabiduría infinito. Y me gustaría hacer una pausa ahí, porque de hecho Él es la esencia de la providencia. Todas las cosas existen y se mantienen porque Él está al tanto de todas las cosas. Dios ha imputado su carácter en su creación. Y esa imputación del carácter de Él en su creación hace que las cosas funcionen porque muestran su gloria. Y es por eso, como decía el libro de Romanos, que ningún hombre está sin excusa, porque la propia creación habla de Dios. Y no estamos hablando de un término, o sea, panteísta, como mucho, hay varias corrientes religiosas que el panteísmo habla de que todo es Dios. Tú ves un pájaro, te estás viendo a Dios. Tú ves una montaña, estás viendo a Dios. No. Pero simplemente la propia creación te da testimonio de que hay un Dios creador. De que todas estas cosas no salieron por un accidente geográfico, porque bajó la marea y subió la montaña. No. Fue un orden decretado, creado y mantenido por Dios. Y es lo que hace la existencia de todas las cosas, la permanencia de todas las cosas. Entonces, la confesión bautista de fe viene trayendo entonces esta secuencia lógica. Y esto lo que hace es que de esta manera podemos ver la gran relación que hay entre su decreto y su providencia. Bueno, y esto nos lleva al segundo punto de esta tarde que vamos a estar viendo. Y es que en este párrafo vamos a ver la operatividad de la providencia. Si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí, puede hacer un comentario. ¿Entienden bien Sí. Bien, estamos viendo la providencia. ¿Qué cosa es la providencia entonces? ¿Alguien que me puede decir entonces qué entiende por providencia? Que todo es a su magnífica voluntad. ¿Sí, hermana? Sí, vemos El Hebreos. cuidado que Dios tiene con todo lo que ha creado. Exactamente. ¿Alguien más? O sea, en fin, lo que estamos viendo es que la providencia es simplemente el gobierno de Dios
de manera activa sobre su creación. Muchas veces nosotros decimos, no, porque providencialmente pasó esto. Simplemente estamos sacando la palabra fuera del significado correcto. Muchas veces, y me gustaba mucho, R.C. Sproul, un viaje, fue invitado a una universidad a dar una conferencia, y él dice, si yo suelto una manzana de esta altura y cae, ¿qué es lo que ha pasado? Y muchos estudiantes de la universidad dijeron, no, esa es la ley de la gravedad. Le dijeron, bueno, les han mentido. Todos se quedaron impresionados. Dice, ¿por qué? Dice, porque no es que sea la ley de la gravedad, sino que un Dios todopoderoso, sapientísimo y santísimo decretó de que la manzana que tú la sueltes en esta altura vaya y caiga. Y ellos se quedaron, y es la verdad. Si Dios hubiera decretado que la manzana se hubiera quedado suspendida en el aire, hubiera pasado y nadie iba a corroborar o a corregir esa ley, simplemente porque Dios así lo estipuló. Entonces, por eso es que nosotros como creyentes no debemos divorciarnos de la ciencia, pero la ciencia no debe ser quien mande nuestra inclinación religiosa, sino más bien la ciencia apoya lo que nosotros creemos por fe. Y ese creer por fe, no estamos hablando de una fe ciega. No, esto hay que creerlo porque es por fe. No, es un conocimiento, y como decía el libro de Hebreos, es pues la fe que la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros no necesitamos ver a Dios para creerle a Dios. Claro, eso es por la obra de gracia que Dios ha hecho en nosotros. Pero nosotros no necesitamos ver a Dios para creerle. Simplemente la propia naturaleza da testimonio de Él. Su espíritu en nosotros nos lleva a través de la lectura de la palabra y nos muestra a través del funcionamiento de este universo de que tiene que existir un Dios grande. Y entonces la ciencia, la poca ciencia sí hace que nosotros nos alejemos de Dios, porque dejamos como a media, sin profundidad, la grandeza de Dios. Pero la mucha ciencia lo que hace es abrirnos a detalles de que realmente Dios existe, de que realmente Dios gobierna todas estas cosas. Podemos leer Hebreos 3 también. Entonces, quiero sí citar algún hermano que vamos a ver los textos que hasta aquí apoya la confesión de fe. Vemos Hebreos capítulo 1, versículo 3. 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Bien, y este es un texto importante. Vemos cómo Cristo, siendo el resplandor de la gloria de Dios, que es lo que viene hablando el texto, y este texto habla y nos deja en claro bíblicamente la deidad de Cristo, sino que Él mismo dice, siendo Él el resplandor, Él es el que sustenta todas las cosas. O sea, Cristo, y ahí vemos la funcionalidad de cierta manera de la Trinidad. Dios crea, pero el Hijo sustenta y el Espíritu Santo perfecciona, y no es porque se haya quedado a media, sino que así funciona la Trinidad. Entre los tres tienen su función, son diferentes personas, pero a la vez son uno. Y ese es el gran misterio del cual, si la palabra de Dios no lo habla claramente, yo tampoco lo voy a hacer. Caernos. Pero ahí tenemos que tocar de cierta manera la tricotomía y la dicotomía del ser humano. Y como ejemplo, como concepto, es que lo que es tricótomo es que son tres partes diferentes, pero a la vez no pueden estar separadas una de la otra. Por eso Dios, Padre y Espíritu Santo, aunque bíblicamente tienen sus roles diferentes, pero a la vez los tres son Dios. No pueden exactamente, los tres son uno. Y ese es el gran misterio, un gran misterio que es bíblico, aunque la palabra Trinidad no aparezca en la Biblia, pero está intrínseco ese entendimiento y ese conocimiento de Dios. Y es lo mismo el carácter, la composición del ser humano. Nosotros somos dicótomos, porque somos, y si tenemos ese mismo concepto, podemos entenderlo mejor,
somos dos naturalezas diferentes, pero no pueden vivir una de la otra. El cuerpo no puede vivir sin el espíritu. De hecho, cuando Dios nos crea, dice que Dios sopla en nosotros aliento de vida y venimos a ser espíritu, alma viviente. Nosotros venimos a ser alma viviente. ¿Por qué? Por el soplo de Dios a un cuerpo dentro del recipiente humano, que es lo que somos. Eso es lo que es nuestro cuerpo. Y entonces, nosotros sin alma no podemos vivir. Ahora, lo maravilloso de eso es que aún Dios es quien nos mantiene vivos. Esa alma la sostiene Dios y va a estar en nuestro cuerpo hasta que Dios decida. Como yo le comentaba a un compañero mío en esta semana, yo decía que el hombre le tiene temor a lo que inevitablemente va a ocurrir, y es la muerte, es la separación. Yo creo que lo que debería hacer el hombre es buscar la manera de corregir o de prepararse para ese gran evento que inevitablemente va a suceder. O sea, providencialmente Dios estipuló de que el hombre, aún con la entrada del pecado que Dios permitió que sucediera, para su propia gloria, pero aún nuestras almas hablan de esa eternidad de cual la creación, Dios como creador nos puso. Nuestra alma es eterna. Entonces, como tal, no es temerle a la muerte, sino acercarnos a aquel que tiene el poder sobre la muerte. Y gracias a Dios, hermanos, que su palabra habla claramente de ese Dios, que su palabra nos ha mostrado que por medio del arrepentimiento y la fe podemos llegar nosotros a acercarnos a Dios. Aunque el cuerpo perezca, pero nuestra alma es eterna y esperamos un cuerpo glorificado. Bueno, esto es entre las muchas maravillas que Dios hace aún con nosotros. Bueno, en Isaías 46, del 10 al 11, alguien que... ¿Sí? Mano, lee. Que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiera. Ese es el 10, el 11 también. Sí. Que llamó desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Bueno, en este texto vemos cómo el decreto de Dios es infalible y apunta a un propósito de su providencia. Y es que todo funciona porque Dios lo sustenta, gobierna y dirige. Busquemos el Salmo 135, versículo 6. Y es aquí como estamos viendo cómo Dios opera por medio de su providencia. Es su gobierno puesto en práctica. El 6, Salmo 6. No. Salmo 135, versículo 6. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Exactamente. Bueno, aquí Dios nos deja ver que no solo su gobierno absoluto, sino también hasta dónde llega su gobierno. Y es que dice de qué? Desde los cielos, la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hermanos, Dios gobierna aún en el infierno. Si hay alguien que piensa de que no, porque Dios no se relaciona con el pecado, pero Dios gobierna sobre el pecado. De hecho, aún en nuestro mundo, Dios controla las acciones pecaminosas de los hombres. Aunque para su gloria Él permite que el hombre peque, el hombre sin Cristo peque, y nosotros pensemos que esto está descontrolado. No, nada se ha escapado del control de Dios. Y aquí lo vemos, es un Dios que gobierna todas las cosas. Lo vemos con Job, que Satanás no podía hacer nada, Job, que Dios no dejara que hiciera. Él pudo hacer hasta donde Dios lo dejó hacer. Satanás no puede No puede hacer nada. Exactamente. Exactamente. Pero también por otra parte vemos
el odio que nos tiene el enemigo. Porque Satanás logró hacer hasta lo máximo que Dios le permitió. Cuando Satanás se le ha permitido hacer lo que pueda hacer, él lo va a hacer hasta lo sumo. En un momento le acabó con toda su familia a Job. En un momento le produjo una enfermedad que hasta donde Dios le permitió que le preservara la vida, pero lo llevó hasta el extremo que él le permitía actuar. Es malo. El enemigo de nuestras almas no desea absolutamente que nosotros actuemos conforme a Dios. Él va a hacer todo lo posible por hacer de nosotros un añico, por hacer que nosotros blasfememos su palabra, por hacer que nosotros nos enredemos en pecados escandalosos, para de esa manera, como hemos dicho, como habíamos visto en la clase el viernes, teniendo tan grande nube de testigos que él puede decirle, y por esto fue que tú moriste. O sea, nuestro Dios ha puesto en nosotros su espíritu para que Él nos lleve por el camino que Él quiere. Pero también nosotros debemos ser cuidadosos por donde nosotros pisamos. Debemos ser cuidadosos de lo que vemos, lo que leemos, lo que hablamos, de la manera que actuamos, porque nosotros estamos dando testimonio de ser personas regeneradas por el Espíritu de Dios. Y siempre, y aquí en este párrafo vamos a ver también cómo Dios mueve las cosas también para un fin. Y es que no solamente Dios ha creado todas las cosas para dejarlas, para ver qué bonitas actúan, no, todo lleva un fin. Y esto puede ser también muy aplicativo a nuestro llamamiento en arrepentimiento y fe. Dios nos ha llamado para un fin. Y como dice Pedro, que fuimos llamados, dice que desde las tinieblas a su luz admirable, para dar testimonio de Él. Y no es que todos seamos predicadores expertos, no todos podemos ser un Spurgeon, nosotros no podemos ser un MacArthur, pero aún con nuestros hechos, dice el apóstol Pablo que un hecho habla más que 1000 palabras. Entonces, hermano, aún cuando estamos bajo la operatividad de Dios y por la gracia de Dios es así, nosotros también debemos estar pendientes de lo que vemos, cuidar nuestros ojos, cuidar nuestras actitudes, cuidar nuestras palabras, porque pueden dañar. No perderemos por la gracia de Dios la salvación, pero sí podemos dar un mal testimonio. Y no es vivir hipócritamente, sino vivir conforme al rescate que Dios hizo por nosotros. Y creo que esa es la meta. No es, wow, si me ven la gente, ¿qué van a pensar de mí? No. Si yo lastimo mi relación con Dios, lo que más le dolió en la cruz a Cristo no fueron los clavos pasados, no fue la temperatura que había en ese momento, no fueron los hoyos de las manos y de los pies, fue que por un momento Él estaba cargando toda la culpabilidad del hombre y su relación con el Padre fue rota en ese momento. Por eso es que Él experimentó eso y Él dijo, Leví, Leví, lama sabactani, que quiere decir, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Una relación perfecta de una eternidad pasada en un momento tuvo que ser quebrada por el pecado que había sobre el Hijo. Entonces, una obra tan grande como la que Cristo hizo creo que merece también una obra de santificación continua, una obra de responsabilidad a la hora de acercarnos a Dios y de representarnos como hijos de Dios delante de un mundo caído. Bueno, viendo esto, vamos a entrar entonces, como dice en el libro de la Providencia, dice que Dios, el buen creador de todas las cosas, en su poder y sabiduría infinito, y aquí vamos a ver, ya hemos visto algunos textos que hablan de eso, pero vemos las cualidades que Dios, o las características de Dios actuando en la providencia. Vemos que Dios sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la menor. Y aquí vemos, hermano,
Dios nada le pasa por alto. Eso es la gran bendición que nosotros tenemos, es que Dios lo controla todo. No hay nada que Dios deje a su libre funcionalidad, porque sabemos que lo que va a hacer, si Dios por un momento deja algo fuera de su alcance, va única y exclusivamente a actuar mal, sea lo que sea. Dios controla desde lo más grande hasta lo más pequeño, y me llama la atención que en este aspecto, creo que vamos a buscar Mateo capítulo 10, versículos 29 al 31. Yo lo tengo. Sí, hermano. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Exactamente. ¿A qué se está refiriendo ese texto? ¿Alguien que me pueda...? Estamos viendo el alcance de la providencia de Dios. Estamos viendo el gobierno de Dios sobre todas las cosas, aún hasta las más pequeñas. Dice que Dios controla, dice, no se cae un pelo de nuestras cabezas sin que Dios no se entere. Aún esos pajarillos tan insignificantes, dice que Dios los cuida. Dios tiene control de eso. Dios hasta esos pajarillos que dice que ni trabajan ni hilan, y Dios los mantiene. Exactamente. Ahora, ¿cuánto vamos a valer más nosotros? Y Dios nos hace un llamado que realmente nos debe estremecer a cada uno cuando nos dice hombres de poca fe. Y ahí puedes poner también a las mujeres de poca fe. Está hablando de la manera genérica. Y es que, hermano, nuestro Dios nos sustenta. Dios sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Dios sabe que posiblemente en este mundo el ir tras la riqueza lo que va a hacer que nos perdamos tras la lujuria y las vanidades de este mundo. Dios nos da lo que necesitamos. El proverbista David dice, no me des tanto que me olvide de ti, pero tampoco me des tan poco que blasfeme tu nombre y hurte. O sea, que robe. Pero fíjense el orden, que blasfeme tu nombre y hurte. Y es que lo más importante que tenía David era, lo que más le dolía a David era ensuciar de cierta manera el nombre de Cristo. Era un hombre que anhelaba buscar de Dios, pero sin embargo no estuvo exento de una santidad perfecta. El hombre cayó en un pecado escandaloso. Adulterio. En un adulterio, asesinato, o sea, fue algo grave. Pero también vemos el carácter misericordioso de Dios. Cómo Dios aún, después de su arrepentimiento, Dios lo restaura. Y es que Dios no se divierte en castigarnos a nosotros. Dios nos corrige y es la diferencia. Dios nos corrige para bien, para el bien que Dios determinó. Todo lo que Dios hace, tanto en la creación como en los más chiquitos y aún hasta en nosotros, lo hace para bien. Aunque en su momento no lo veamos así, pero nos va a servir para bien. ¿Por qué? Porque es para el propósito de los que fueron llamados, conforme al propósito de los que fueron llamados. Y eso es importante tenerlo en mente, hermano. Dios nunca nos va a dejar de la mano. Dios no solamente, Dios nos salvó por la sangre de su Hijo y ahora, bueno, arréglatela, trata de cumplir la ley. No. De hecho, nosotros estamos ahora en una posición mucho más ventajosa que antiguamente porque ahora tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, que nos guía, que nos martilla, nos reprende, pero nos lleva en su gracia. Por eso es que ninguno perderá la salvación. No hay ninguno se saldrá de su mano. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos tiene. No es que nosotros estemos agarrados a Él. No, es Él quien nos tiene agarrados. Y gloria a Dios por eso. Entonces, habiendo visto que la operatividad, ya hemos visto el fundamento o la definición de providencia, y es que Dios, el buen creador de todas las cosas, en su poder y sabiduría infinito, o sea, esa es la esencia de la providencia, su poder y sabiduría infinitos,
Vemos la operatividad de la providencia, que es que sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y todas las cosas, desde la mayor a la menor. Dice, utilizando también, dice, su sapientísima, y esta palabra ya la hemos visto varias veces, ¿qué significa? Todos lo saben. Todos lo saben. Su gran conocimiento y sabiduría, dice, sapientísimo y santísima providencia. Dios lo que nos provee es santo. Dios nunca va a proveer algo que nos provoque una caída espiritual. Y es que Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado. Dios siempre va a proveer lo que es mejor para nosotros. No es lo que nosotros entendamos que sea lo mejor, sino lo que Él entiende que es mejor para nosotros. Y dice, y ahora entramos en lo que es el fin principal de la providencia. Dice, para el fin para el cual fueron creadas, conforme a su previo conocimiento infalible y el libre e inmutable consejo de su voluntad, para alabanza de la gloria y de su sabiduría, poder, justicia infinita y bondad y misericordia. Realmente la creación no solo está para llenar el vacío que había en el espacio que necesitaba ser ocupado, sino que todo lo que Dios hace tiene un propósito para el cual fue creado. Y esto se ve más allá de la creación, como habíamos visto, que también puede ser aplicado a nuestro llamamiento al arrepentimiento y fe en el Señor. Pero también me llama mucho la atención en esta parte que todos los objetivos que rodean el propósito principal, y este es su voluntad y su gracia. Primeramente dice que fue hecho conforme a su conocimiento. No hay nada que Dios hizo para que se creara solo, sino que todo fue hecho conforme al conocimiento de Dios. Sigue diciendo, conforme a su previo conocimiento infalible. Y esto nos debe llenar de gozo cuando vemos que el preconocimiento de Dios no falla. Dios no ha hecho absolutamente nada que vaya a hacer que por algún momento vaya a fallar. Nada. Todo su decreto va a cumplirse exactamente como Él le plugo hacerlo. La palabra plugo es el pasado de placer, que a Él le ha placido, pero bueno, normalmente en la lengua española no se dice placido, se dice plugo. Entonces todo responde ¿a qué? A su propia gloria. Todo responde a su propia inclinación de gloriar su nombre. Entonces, vemos también, dice que es, y el libre e inmutable consejo de su voluntad. Y aquí vemos dos características importantes. ¿Cuáles son? Sí, pero en ese que vimos, conforme a su previo conocimiento infalible y libre e inmutable. No hay nada que setee el camino que Dios va a trazar. Dios es libre de hacer lo que Él quiera e inmutable. Y esa es la otra palabra que nos debe de llenar de gran consuelo, es que Dios no cambia. Si nos ha llamado por su gracia, para su gloria, por medio del arrepentimiento de nuestros pecados y la fe en el Señor, Dios no va a cambiar eso. Estamos en un Dios seguro. Toda la creación está bajo un Dios seguro. Aunque ya vimos como Pedro habla que dice que todas estas cosas han de ser desechas, pero dice que por eso debemos cuidarnos cada uno de nosotros, mirar cómo debemos andar en santa y piadosa manera de vivir. Un día toda esta naturaleza va a pasar por un juicio y aún nuestra fe dice que tiene que ser juzgada. ¿Para qué? Para que la escoria de nuestra fe sea quitada y quede el oro de nuestra fe. Pero es Dios quien lo va a purificar. Entonces, haciendo ese contraste de creación y vida santa, en esa providencia de Dios debemos ver nosotros que el apoyo espiritual, el sustento de nuestra vida espiritual, que Dios gobierna aún sobre nosotros,
que Dios nos mantiene, nos sustenta, no solamente la parte física, el alimento, que Dios provee trabajo, sino que también Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Nosotros vamos a hacer la obra de Dios porque Dios así lo determinó. Y qué bueno que Dios lo ha determinado y no le ha dejado nada fuera del alcance de Él para que nosotros actuemos libremente según lo que nosotros querramos con respecto a la salvación. No, Dios lo tiene que hacer todo porque nosotros lo que vamos a hacer en un segundo es desviarnos de Él. Qué bueno que todo eso está en las manos de Dios. Que Dios en su providencia nos provee de buenos libros, nos provee de su palabra, nos provee de mensajes. Y en esta semana yo estaba hablando con mi compañero Dubel y le decía, mira cómo Dios, cómo se puede usar ahora esta amplitud de la gracia de Dios, que no tenemos que esperar de un domingo a otro para poder alimentarnos espiritualmente. Como por medio del YouTube, como por medio de Facebook, hay personas que ponen material cristiano y cómo esa abundancia de la gracia la podemos ver a través de las redes sociales, cuando se usan correctamente, por supuesto. Pero cómo diariamente, en cada momento del día, podemos nosotros acercarnos a Dios a través de buenas predicaciones, de buenos hermanos que celosamente cuidan de la palabra de Dios, se acercan a la palabra de Dios. Y esos no son héroes de la fe. Nosotros también tenemos ese carácter puesto por Dios para acercarnos también a Él. Dios nos ha provisto de ese espíritu que nos puede acercar también a Él. Y entonces, para terminar, vemos que su previo conocimiento es infalible en su libre e inmutable consejo de su voluntad para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Y esto realmente es el fin de todas las cosas, la gloria de Dios. Pero dentro de la gloria de Dios, hermanos, ¿cuántos no somos bendecidos? Y ahí lo mismo dice, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. ¿Sobre quién cae esa infinita bondad y misericordia? Sobre nosotros, hermanos. O sea, aún Dios no solamente sustenta y bendice su creación, sino aún los que se aprovechan de la creación que somos nosotros. Aún hasta los impíos. Dice que Dios manda la lluvia temprana y la tardía. O sea, no es la capacidad de la tierra o la sabiduría del hombre la que hace salir el fruto. Es Dios quien hace salir el fruto de la tierra. Bueno, hermano, viendo esto, vamos a ver el último texto cuando habla Efesios 1:11. Y creo que Efesios 1:11. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Amén. Creo que esa es la palabra para cerrar. Amén. Amén. Que todas las cosas, aún dice los elegidos, fuimos llamados ¿para qué? Para vivir conforme al propósito. Para vivir conforme al propósito de su voluntad, de que hace todas las cosas. Ese es el final. El final es que nosotros disfrutemos de Él por medio de su palabra, por medio de su llamado. Dios nos llamó para que nos alegremos y vivamos eternamente con Él. Yo creo que lo que menos podemos dar es nuestra vida en función a Él. Dios no escatimó a darnos lo más precioso por rescatarnos, que fue su Hijo. Yo creo que nosotros debemos llamarnos a considerar lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que estamos haciendo nosotros para glorificar a Dios. Bueno, si no hay alguna otra idea, si algún hermano quiere aportar algo. No. Bueno, hermano, realmente en lo personal me llamó mucho la atención este párrafo de la providencia. Y es que cada vez que aprendemos más acerca del gobierno de Dios, lo que nos llena mucho de regocijo, saber que estamos siendo gobernados
por el que es toda justicia, toda santidad y a la vez todo amor. Dios dio lo más grande que Él tenía por rescatarnos por amor a su nombre. O sea, eso es algo que no debemos pasar por alto. Al contrario, es un ejercicio que debemos practicar todos los días. Saber que somos salvados por gracia, que Dios provee esa salvación, que Dios sustente esa salvación y se convierte en una salvación progresiva, que es la palabra santificación. Pero nosotros somos salvados todos los días. Dios murió una vez y nos salva por siempre. Pero si lo pudiéramos ver así, de esa manera, que Dios nos salva todos los días. Ese es el propósito de la santificación de Dios. Y es el propósito de la providencia de Dios. No solamente provee el buen funcionamiento de todo lo creado, sino de que nosotros también respondamos conforme el llamado que Él hizo en nosotros. Vamos a orar, hermano, para terminar en oración. Padre, te damos gracias, Señor, por el derroche de misericordia que tú has tenido con nosotros, Señor. De ver un Dios tan grande, soberano, de ver un Dios que gobierna con pura justicia todas las cosas, Señor. Como a ti, Señor, por amor a tu nombre, Dios mío, has llamado a un grupo de personas para que disfruten esta grandeza. Y esto ha sido no por obra nuestra, no por mérito propio, sino por el que llama, por ti, Señor. Tú has hecho todas estas cosas para alabanza de tu nombre. Aún los pecados que puedan ocurrir alrededor de todas estas cosas, tú los gobiernas, Señor, y lo orquestas todas las cosas para la glorificación y exaltación de tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por todas estas cosas. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén, Padre.